En esta hora vamos a hacer un paréntesis At this time, we're going to do a parenthesis, y vamos a escuchar un testimonio. and we're going to listen to a testimony. Yo voy a invitar por aquí a nuestra hermana Daniela I invite Sister Daniela to come forward, Vélez de Cotillo y a nuestro hermano Tony, su esposo. Y la hermana Daniela tiene palabras de testimonio. Vamos a escucharla. Me gustaría que por favor se pongan de pie. Primeramente vamos a leer un versículo I would like for all you, please stand so we can read a verse. en Proverbios 10:1. In Proverbs 10:1, Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. the word reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. A wise son makes a glad father, but a foolish son is the grief of his mother. ¿Se pueden sentar? You may be seated. Y vamos a orar. Let us pray. Señor, Dios de infinita misericordia, te doy gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú me has dado, Señor, por tu amor y por tu infinita misericordia, Señor, porque tú eres grande, Señor, grande en amor, grande en paciencia, grande en misericordia, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú me uses en el día de hoy, Señor, que todo lo que salga de mi boca seas tú, Señor, que yo simplemente sea una herramienta que tú estás usando, Señor. Que tu nombre sea glorificado en este día, Padre Santo, y que sea todo conforme a tu voluntad. Te lo pido en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Daniela Vélez. For those of you who don't know me, my name is Laura Daniela Vélez. Pero todos me conocen por Daniela. All of you might know me by Daniela. Y este es mi esposo, Ricardo Antonio Cotillo, And this is my husband, Ricardo Antonio Cotillo. a quien todos conocen como Tony. And you all know him as Tony. Para mí fue muy difícil poder hablar de este testimonio que yo les traigo el día de hoy. For me, it was very difficult to be able to speak about this testimony that I am bringing to you today. Es la primera vez que lo hablo públicamente. It's the first time that I speak about this publicly. Y antes de comenzar, me gustaría mencionarles 6 características de un hijo sabio y 6 características de un hijo necio. Before I start, I want to share with you 6 characteristics of a wise son and 6 characteristics of a foolish son. La primera característica es: el hijo sabio valora a aquel que lo disciplina. The first characteristic is the wise child values the one who disciplines him. Proverbios 9:8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Proverbs 9:8 says, do not correct a scoffer, lest he hate you. Rebuke a wise man, and he will love you. La segunda es: el hijo sabio acepta y obedece las órdenes. The second one is the wise child accepts and obeys orders. Proverbios 18: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbs 10:8, the wise in heart will receive commands, but a prating fool will fall. La tercera: el hijo sabio presta atención al consejo. The third one is the wise child pays attention to counsel or advice. Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbs 12:15, the way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. La cuarta característica es: el hijo sabio busca siempre tener comunión con hombres sabios. The fourth characteristic is the wise child always seeks to be in communion with wise people. Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbs 13:20, he who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. La quinta: el hijo sabio es prudente con su forma de hablar. The fifth one is the wise child is prudent with his way of speaking. Proverbios 14:3:
En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Proverbs 14:3. In the mouth of a fool is a rod of pride, but the lips of the wise will preserve them. La sexta característica es: el hijo sabio ve el mal y se aparta. The sixth characteristic is the wise child sees evil and departs from it. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbs 14:16. A wise man fears and departs from evil, but a fool rages and is self-confident. Por mucho tiempo yo fui una hija necia. For a long time, I was a foolish child. Yo era la tristeza de mi madre. I was the sadness of my mother. Cuando yo llegué a este país, yo conocí a Cristo y conocí al mundo al mismo tiempo. When I arrived to this country, I was able to know Christ and the world at the same time. Y para mí este país era una nueva dimensión. And for me, this country was a new dimension. Porque en mi país podría decir que la cultura es más conservadora. So in my country, I might say that they are a bit more conservative. Entonces, conocí al mundo y conocí al Señor a la misma vez. So I learned of the world and I learned of the Lord at the same time. La vanidad era mi aliada número 1. Vanity was my number one ally. Y encima era una persona orgullosa, soberbia y caprichosa. And on top of that, I was just vain, prideful, and a wayward person. Y no solo con eso, estuve en una relación que no era agradable ante los ojos de Dios. And not only that, I was in a relationship that was not pleasing unto the eyes of the Lord. Por más de un año estuve sufriendo mucho maltrato psicológico en esta relación. For a long time, I suffered psychological trauma in this relationship. Y aunque mi madre y muchas personas me decían lo que era claro ante los ojos humanos, And although my mother and others would say what was clear before human eyes, mi orgullo y mi soberbia no me lo permitía ver. my pride just would not allow me to see it. Yo sabía lo que estaba sucediendo, pero yo no quería aceptarlo. I knew what was happening. I just didn't want to accept it. Me sentía que no valía nada. I felt like I was worth nothing. Me sentía que no merecía nada. I felt like I deserved nothing. Y me sentía una mujer fea. And I felt like I was an ugly woman. El mundo no me estaba ofreciendo nada bueno. The world wasn't offering me anything good. Pero aún así, yo no quería obedecer lo que era correcto. But even still, I did not want to obey what was correct. Por mucho tiempo estuve desagradando a mi Dios y estuve desagradando a mi madre. For a long time, I was just being unpleasing to my God and being unpleasing to my mom. Hasta que llegó el día en el que esta relación terminó. Until the day came that relationship ended. Y no terminó de la mejor manera. And it didn't end in the best way. La ambulancia me recogió en la calle The ambulance picked me up in the street y me llevó al hospital de emergencias. and they took me to the emergency room. Esta persona me había golpeado, This person had hit me, pero yo no había reaccionado. Yo todavía estaba en shock de de lo que había sucedido. but I had not really reacted. I was still in a state of shock at what had happened. No tenía emociones cuando estaba en el hospital. I had like no emotion when I was in the hospital. Me hicieron radiografías de mis costillas They took x-rays of my ribs y
Llegamos a casa a la madrugada. And I arrived at home at around dawn. Cuando llegué a mi casa, cuando todos estaban durmiendo, When I arrived at the house and everyone was asleep, salí al balcón de mi cuarto. I went to the porch that's outside of my room. Caí de rodillas mirando al cielo. I fell on my knees and I looked up to the heavens. Sabía que Dios había permitido que esto sucediera. I knew that God had allowed that this would happen. Sabía que Dios estaba conmigo en medio de la situación. I knew that God was with me in the midst of the situation. Y no le estaba preguntando al Señor por qué me estaba pasando esto, porque yo ya sabía el por qué. And I wasn't asking the Lord, why was this happening to me? Because I already knew the why. Le agradecí a Dios que Él permitió que esto sucediera. So I was grateful to God that He allowed that this would happen. Porque si no hubiera sucedido, yo hubiera seguido ahí. Because if it had not happened, I would have continued in that relationship. Ese día yo le pedí perdón a Dios. On that day, I asked God for forgiveness. Yo le pedí que entrara a mi vida y que se adueñara de mí por completo. I asked Him to come into my life and that He would be the Lord of my life completely. Y me adueñé de lo que dice Isaías 64:8. And I made this my own, what it says in Isaiah 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. It says, but now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter, and all we are the work of your hand. En la escuela fue otra cosa diferente. In school was something different. Yo pensé que por lo que me había sucedido, tal vez yo iba a recibir apoyo de las personas. I thought that because of what had happened to me, I was going to receive support from other people. Pero no fue así. But it wasn't so. Al siguiente día fue a la escuela y ya todo el mundo sabía de lo sucedido sin yo haberlo contado. The next day that I went to school, everyone already knew what had happened without me even having shared it. Y todos decían que era mi culpa. And everyone said that it was all my fault. Me refugié en la Biblia I found refuge in the Bible. y me adueñé de Salmos 3:3. And I made my own this psalm in Psalm 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. It says, but you, O Lord, are a shield for me, my glory and the one who lifts up my head. Y es increíble, no sé si el profesor Carlos está aquí, pero en el Instituto Bíblico, un día, él nos entregó unos cartoncitos que tenían un versículo bíblico. It's interesting. I don't know if our teacher, Carlos Fuentes, is here, but one day in Bible Institute, he gave us these little cardboard printouts with verses on them. Y mi cartoncito tenía el Salmo 3:3. And my little card had Psalm 3:3. Praise God. Ahora yo lloro contando esto, pero no son lágrimas de dolor. Now as I cry, I'm not crying tears of pain. Mis lágrimas son de agradecimiento. My tears are those of someone who is grateful. Yo no sé qué sería de mí si el Señor no se hubiera apiadado de mí. I don't know what would have been of me if the Lord had not had mercy on me. Antes, cuando yo hablaba de esto, las palabras no salían de mi garganta. Before, when I used to speak about this, the words would not come out of my throat. Ahora es algo que recuerdo y que no me duele. Now it's something that I can remember and it doesn't cause me any pain. Sé que el Señor ha estado en control de mi vida aun cuando yo he sido infiel a Él. I know that the Lord has been in control of my life even when I was unfaithful to Him. El cambio de mi vida empezó a ocurrir. The change in my life started to occur. Yo empecé a florecer, yo empecé a brillar como persona. I started to flourish. I started to shine as a person. Y Cristo me dio un espíritu nuevo, un corazón limpio y una nueva forma de pensar. And Christ gave me a new heart, a new way of thinking.
Ezequiel 36, versículos 26 al 28, dice así: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. It says in Ezekiel 36:26 through 28, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. Mi proceso de transformación en el Señor había comenzado. My process of transformation in the Lord has started. Yo podía ver los cambios que estaban ocurriendo en mi vida, I was able to see all the changes that were occurring in my life. pero había algo en mí que todavía debía ser transformado. But there was still something in me that still needed to be transformed. Pero el Señor es un caballero. Él a nosotros no nos obliga a nada. But the Lord, He's a gentleman, and He doesn't obligate us to do anything. Aunque Él es soberano y Él hace con quien quiera, cuando quiere y como quiere, nosotros somos responsables de nuestra parte. Although He does with people what He wills, when He wills, and with whom He wills, but we are all responsible to do our own part. Entonces, conocí a mi maravilloso esposo. And so I was able to get to know my marvelous husband, El cual se convirtió en un dolor de cabeza para mí. who then became a headache for me. Mi relación con Tony era una relación muy especial. My relationship with Tony was a very special relationship. Desde el día 1, él fue a mi casa a pedirle permiso a mi mamá para ser mi novio. On the first day, he went to my house to ask my mother for permission to be my boyfriend. Tony era el tipo de muchacho que yo veía en la iglesia y era, Dios te bendiga y bye. Tony was the type of guy that you would see in church, and you would say, God bless you and goodbye. Nunca fuimos amigos cercanos. We were never close friends. Por mi cabeza nunca se me hubiera imaginado que iba a ser mi esposo. It would never occur to my mind that he would be my husband. Y yo tenía una relación muy especial con sus padres. And I had a very special relationship with his parents. Un día su mamá quería cantar conmigo en la iglesia. One day his mother wanted to sing a song with me in church. Entonces ella empezó a invitarme mucho a su casa para practicar. And she started to invite me a lot to her house so that we could practice. Y mientras nosotros practicábamos, Tony cocinaba. And while we were practicing, Tony was cooking. Ellos querían que nosotros estuviéramos juntos. His parents wanted us to be together. Incluso nos decían que si nos casábamos, ellos nos iban a pagar la boda. They would say, and if you guys get married, we're going to pay for the wedding. Me encantaba tener citas con Tony. I love to have these dates with Tony. Muchas veces nos íbamos a la montaña y orábamos juntos. Many times we went up to a mountain and we would just pray together. Nos íbamos a cafeterías a ver prédicas. We would go to certain cafeterias and we would just watch certain preachings. E incluso nos íbamos a lugares públicos para no estar solos. We would go to these public places so that we would not be alone. Un día una persona me dijo que a mí solo se me iban a acercar por mi cuerpo. So one day someone said to me, the person who draws near to you is just going to draw near to you because of your body. Con Tony yo nunca sentí eso. With Tony, I never felt that. Tony se convirtió en un dolor de cabeza para mí Tony became a headache for me porque me decía que la manera en la que yo me vestía no agradaba a Dios. because he said to me, the way that you are dressing is not pleasing to God. Me fastidiaba que me lo dijera. That used to bother me when he told me that. Le decía que no tenía nada malo porque yo no lo hacía con ninguna mala intención. I said, this is not bad because I'm not doing it with any malicious intent.
Mi vanidad se había convertido en un obstáculo en nuestra relación. My vanity became a stumbling block in our relationship. Él incluso me decía que no le gustaba la manera en la que yo me vestía porque él no quería tener pensamientos que no agradaban a Dios por mí. He would tell me, I don't want you to dress that way because I don't want to have thoughts that are not pleasing to God about you. Y sobre todo, no quiero que alguien te falte al respeto en la calle y me meta en problemas por defenderte. He says, and I don't want anybody to disrespect you out in the street and then I get into trouble because I'm defending you. Siempre me mencionaba lo que dice 1 Corintios 6, del 19 al 20. He always reminded me what it says in 1 Corinthians 6:19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro? He says, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Él siempre me mencionaba que mi manera de vestir o las fotos que yo subía a las redes sociales podían ser piedra de tropiezo para otras personas. He always reminded me that the way I dressed or the pictures that I would post on social media could be a stumbling block for other people. Y que incluso la manera que nosotros podemos ser con las personas se pueden prestar para malos entendidos. And that the way that we were with other people could become misinterpreted. No pudimos arreglar nuestras diferencias. We weren't able to resolve our differences. Y por esto y otras razones personales nuestra relación se terminó. And for this and other personal reasons, our relationship ended. Durante este tiempo, mi oración cambió. During this time, my prayer changed. Yo dejé de orar por un esposo I stopped praying for a husband que amara a Dios. A husband that loved God. Y empecé a pedirle a Dios que me revelara y me hiciera sentir en mi corazón la manera en la que yo debía vestirme para agradarlo a Él. And I started to ask God to reveal to me in my heart how was the pleasing way that I should be dressing in order to please Him. Yo no quería hacerlo para agradar a Tony, porque yo sabía que si lo hacía de esa manera iba a ser algo temporal. I didn't want to do it to please Tony because I knew if I did it in that way, it was going to be something that was temporary. Yo quería hacerlo para agradar a Dios. I wanted to do it to please God. Porque yo sabía que si el Señor me lo hacía sentir, era para agradarlo a Él. Because I knew that if the Lord made me feel this, it was to please Him. No fue fácil para mí ese tiempo en el que Tony y yo estuvimos separados. It was not easy for me during that time that Tony and I were separated. Proverbios 9:12 dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Proverbs 9:12 says, if you are wise for yourself. And if you scoff, you will bear it alone. En este mismo tiempo que pasaba toda esta situación con Tony, During this time where everything was going on with Tony, mis hermanas, mi mamá y yo comenzamos a congregarnos aquí. my sisters and my mom and I, we started to congregate in this church. Y fue con nuestro amado pastor que yo aprendí que vivir una vida agradable a Dios es menos complejo de lo que yo me imaginaba. And it was here where I learned from our loving pastor that living a Christian life is less complicated than you think. Segunda de Pedro 1, del 5 al 11 dice, 2 Peter 1 from 5 through 11 says, nosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, to knowledge self-control, and to self-control perseverance, to perseverance godliness, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure, for if you do these things, you will never stumble. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. El Señor me hizo ver la gravedad de mi vanidad. The Lord allowed me to see the gravity of my vanity. Y yo cambié mi armario por completo. And I changed my entire closet. Me iba a las tiendas feliz buscando vestidos lindos que agradaran a Dios y que no fueran pegados a mi cuerpo. I went shopping for clothing that was pleasing to God and that was not tight on my body. Porque aunque muchas veces me lo habían dicho muchas personas, incluso mi mamá y Tony, Because although many people had said this to me before, even my mom and even Tony, solo Dios me lo pudo hacer ver. it was only God who was able to allow me to see it for myself. Porque la fe no es algo que se comparte. La fe es un don de Dios y solo Dios lo puede dar. Faith is not something that is shared. It is a gift that actually comes from God, and only God is the one that gives it. En este tiempo que Tony y yo estuvimos separados, And so during that time that Tony and I were separated, nosotros hablábamos cada 2 o 3 semanas we would speak every 2 to 3 weeks para saber cómo estaba el uno y el otro. just to see how we were one another. Pero mientras tanto, nosotros estábamos orando por lo que nosotros sentíamos. But during that time, we were praying for what we were feeling. Muchas veces yo le decía al Señor, si Él no es para mí, quítame lo que estoy sintiendo. So many times I prayed to the Lord and said, Lord, if he is not for me, then take away this that I'm feeling. Pero no me lo quitaba. But it wouldn't go away. Hasta que un día hablamos So one day we spoke, y Él me dijo que Él se quería casar conmigo. and he said to me that he wanted to marry me. Cuando Él habló con sus padres de las intenciones que Él tenía conmigo, When he spoke to his parents about the intentions that he had with me, sus padres le dieron 2 opciones. his parents gave him 2 options. ¿La dejas o te vas de la casa? You either leave her or you leave the house. Ellos no aceptaban lo que yo había vivido antes de conocer al Señor. They did not accept what I had lived through before I came to the Lord. Y le mencionaron que si Él me llevaba a la iglesia donde ellos se congregaban, ellos se irían. And they said to him, if you bring her to the church that we go to, then we're going to be leaving. Entonces Tony se comenzó a congregar aquí, So then Tony started to congregate here. que es una bendición para nosotros este lugar. This place is a blessing to us. Y desde entonces, Tony y yo nos aferramos a lo que dice Salmos 27:10. And so from that moment on, Tony and I grabbed a hold of what it says in Psalm 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yes, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Esto sucedió hace casi 2 años. This happened about 2 years ago. Y por 10 meses
Tony estuvo buscando a sus padres. And for 10 months, Tony was seeking his parents. Pero él siempre que iba, le decían que se fuera, But every time he went, they would tell him to leave, que se olvidara que él tenía una familia. that he should forget that he has a family. Lo que más nos duele a nosotros What's most painful to us es que él no puede ver a sus 3 hermanitas. is that he can't see his 3 younger siblings. Son 3 niñas que recién están creciendo y una de ellas recién está aprendiendo a hablar. There are 3 little girls who are being raised, and one of them is barely learning to speak now. Pero nos seguimos aferrando al Salmo 27:10. But we continue to hold on to Psalm 27:10. Entonces, Tony habló con nuestro pastor para que él nos diera clases matrimoniales. Then Tony spoke to our pastor so that he could give us marriage counseling for pre-marriage. Fue a mi casa a hablar con mi mamá para pedir mi mano en matrimonio con un diamante. He went to my mom's house with a diamond ring to ask for my hand in marriage. Yo que no me sentía merecedora ni siquiera de un anillo de fantasía. I didn't even feel deserving of a ring, a fantasy ring. Aquí nos bautizamos, We were baptized here. el pastor nos casó. The pastor married us. En nuestra luna de miel nos fuimos a Washington, D.C., al Museo de la Biblia. For our honeymoon, we went to Washington, D.C. to the Bible Museum. Y en 28 días cumplimos nuestro primer aniversario de bodas. And in 28 days, we will be celebrating our first year anniversary. Efesios 5:25 dice: Ephesians 5:25 says, Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Ese es el amor que yo siento de Tony. This is the love that I feel from Tony. Yo glorifico el nombre de Dios todos los días por la vida de Tony. I glorify the name of the Lord every day for Tony's life. Yo siento el amor que Dios me siente por medio del amor que Tony me da. I feel the love that God has for me by way of the love that Tony has for me. La manera en la que Él me ama, la manera en la que Él me habla, cómo Él me trata, cómo Él me respeta. The way that he speaks to me, the way that he treats me, the way that he respects me. La dulzura y la fragilidad con la que Él me trata. The sweetness and with the frailty that he treats me. La paciencia que me tiene. The patience that he has with me. Yo veo el amor de Dios a través de mi esposo. I can see the love of God through my husband. Probé lo que el mundo ofrecía y no vale la pena. I see what the world is offering and it's not worth it. Lo que el Señor ofrece es para siempre. What the Lord offers is forever. El Señor es maravilloso. The Lord is marvelous. Yo no conozco cuál es tu situación en este momento, I don't know what your situation is at this time, pero Él sí. but he does. Y si usted es un hijo necio, And if you're a foolish son, no desperdicie su tiempo en las cosas de este mundo. don't waste your time in the things of this world. Lo que Dios nos ofrece es eterno What God is offering us is eternal, y el Señor ya lo tiene preparado para ti. and the Lord already has it prepared for you. No seamos como el pueblo de Israel, que a donde debían llegar en 40 días, llegaron en 40 años. Let's not be like the people of Israel that where they were supposed to get to a place in 40 days, they arrived. It took them 40 years to arrive Por su rebeldía. because of their rebellion. Y con esto quiero terminar. And I want to conclude with this. Yo siempre he dicho que Tony es la respuesta a las oraciones que yo le hacía a Dios. I've always said that Tony was in response to prayers that I had given to God. He was the answer to prayers that I made to God. Pero no es así. But that's not so. Tony es la respuesta a las oraciones que mi madre hacía por mí.
Tony is the answer to the prayer that my mom did for me. Así que si usted es un padre que tiene un hijo necio, no cese de orar. So if you are a parent who has foolish children, don't stop praying. Yo soy el resultado de muchas oraciones que mi madre y muchas personas que me aman hicieron por mí. I am the result of the prayers of my mom's prayers and of the prayers of many people who prayed over me. Dios los bendiga. God bless you. Alrighty then. Muy bien. Dios bendiga a Tony y a Daniela. God bless Tony and Daniela. Vamos a continuar basándonos en uno de los versículos que ella leyó. We're going to continue basing it on one of the verses that she read. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. 2 Peter 1:10. Búsquelo conmigo, por favor. Look it up with me, please. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure, for if you do these things, you will never stumble. Así que yo pregunto en esta hora, And so I ask at this time, ¿a cuántos de los que estamos aquí les gustaría vivir la vida cristiana sin caída? how many of you would like to live the Christian life without falling? El Señor nos dice en su palabra cómo hacerlo, amados hermanos. The Lord tells us in His Word how to do this, brethren. Y yo estoy aquí para decirles And I am here to tell you que Dios quiere que todos nosotros, los creyentes, aprendamos a vivir la vida cristiana sin caída. the Lord wants all of us believers to live the Christian life without stumbling. La versión en inglés dice sin tropezar. In English it says without stumbling. Y quiero señalar algunos ejemplos. But I want to point out a few examples. El ejemplo de la mujer adúltera. The example of the woman who was caught in adultery. La Biblia dice que la mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio The Bible says that the woman was caught in the very act of adultery. y fue traída a la presencia del Señor. And she was brought forth in the presence of the Lord. Y le dijeron al Señor, la ley de Moisés manda a apedrear a tales mujeres. And they said, the law of Moses tells us that we should be stoning this woman. ¿Y tú qué dices? And so what do you say? El Señor no contestó la pregunta. And the Lord did not answer the question. Y ellos insistieron en preguntarle. And they were insistent in asking. Y el Señor les dijo, el que de vosotros no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra. And the Lord said, if any of you is found without sin, then you should lash out the first stone. Y la Biblia dice que todos se fueron. The Bible says that they all left. Y cuando los que acusaban a la mujer adúltera se fueron, And when those who were accusing this woman of adultery, Jesús le dijo a aquella mujer esto. Jesus said to this woman En Juan 8:10, in John 8:10, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? He said, woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. And she said to him, no one, Lord. And he said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. Cuando yo leo este pasaje de la Escritura, So when I read this passage in Scripture, yo aprendo que la voluntad de Dios es que vivamos una vida cristiana, que vivamos la vida cristiana sin caída.
I learned that we are able to live the Christian life without falling. Que vivamos la vida cristiana sin tropezar. That we live the Christian life without stumbling. Que vivamos la vida cristiana sin pecar. That we live the Christian life without sin. Otro ejemplo que yo encuentro en la Biblia Another example that I find in the Bible fue cuando Jesús encontró en el templo al paralítico que había sanado en el estanque de Betesda. is when Jesus met up with the man that was paralyzed in Bethel, in the pool in Bethel, where he found him in the temple. La escritura dice Scripture says que el Señor le dijo a este hombre en Juan 5:14, that Scripture says that Jesus said to him in John 5:14, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. he says, see, you have been made well. Sin no more, lest the worst thing come upon you. Así que en estos pasajes de la escritura So in these passages in Scripture, vemos que la voluntad de Dios we see that the will of God es que vivamos la vida cristiana sin pecado, sin tropezar, sin caída. is that we will live the Christian life without sin, without stumbling, and without falling. Como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:22, As the Bible says in 1 Thessalonians 5:22, que nos abstengamos de toda especie de mal. that we would abstain from every form of evil. Esa es la voluntad del Señor. That is the will of the Que Lord. nosotros nos abstengamos de toda especie de mal. That we would abstain from every form of evil. Y como dice 1 de Pedro 2:11, And as it says in 1 Peter 2:11, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra nuestras almas. that we would abstain from the fleshly lusts which war against the soul. Y el apóstol Juan corrobora con Pedro y con Pablo. And the Apostle John, he corroborates with Peter and with Paul. Y en 1 de Juan 2:1 dice, And in 1 John 2:1 he says, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. he says, my little children, these things I write to you so that you may not sin. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros pequemos. Why? Because the Lord does not want us to sin. Él no quiere que nosotros tropecemos. He doesn't want us to stumble. Él no quiere que nosotros caigamos de nuestra firmeza en el Señor. He doesn't want us to fall from the firmness that we have in the Lord. Su voluntad para nosotros no es una vida de pecado. His will for us is not a life of sin. Su voluntad para nosotros es nuestra santificación. His will for us is our sanctification. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it is in the Bible. Primera de Tesalonicenses 4:3. 1 Thessalonians 4:3, La Biblia dice, the Bible says, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. for this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Fíjense cómo lo dice en inglés. Look at how it says it in English. Que os apartéis de toda clase de pecado, de inmoralidad sexual. That you would abstain from every type of sexual immorality. Esa es la voluntad del Señor. This is the will of the Lord. Así que nosotros establecemos en esta hora, And so we establish at this time, usando como base las escrituras, using as a basis in Scripture, que esa es la voluntad de Dios. this is the will of God. Que todo cristiano viva la vida cristiana sin pecar, sin caída. That every believer would live their Christian life without sinning, without falling. Y yo estoy aquí para decirles, And I'm here to tell you qué bueno es saber how good it is to que know el Señor nos dice en su palabra that the Lord tells us in His Word cómo nosotros podemos lograrlo, how we are able to accomplish this, cómo podemos hacerlo. how we can do this. Así que yo repito la pregunta que hice al principio. And so I repeat the question that I said at the beginning. ¿Cuántos de ustedes To how many of you les gustaría vivir la vida cristiana sin caída? would like to live your Christian life without falling? ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir la vida cristiana sin pecar? How many of you would like to live your Christian life without sinning? Pues aquí está la respuesta So then here is the answer en las sagradas escrituras. in Holy Scripture. Por eso el Señor dijo, That's why the Lord said, escudriñad las escrituras, search Holy Scripture, si es que en ella os parece que está la vida eterna. for in it you will find everlasting life. La Biblia nos dice The Bible tells us cómo nosotros los creyentes how we, the believers, podemos vivir la vida cristiana sin pecar, sin caída. how we can live the Christian life without sinning and without falling. El primero que habló de esto en la Biblia The first one who spoke about this in the Bible fue el salmista en el Salmo 119, verso 11. was the psalmist in Psalm 119, verse Miren lo que 11. dice el salmista. Look at what the psalmist is saying. En mi
corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Así que este texto revela So this verse reveals la manera de tener éxito sobre el pecado. the way we can have success over sin. Si usted quiere tener éxito sobre el pecado, If you want to have success over sin, guarde los dichos de Jehová en su corazón. then keep the word of God hidden in your heart. Otra manera de articular eso es: Another way of articulating this is guarde la palabra de Dios en su corazón. keep the word of God in your heart. Hay hermanos que me dicen, pastor, la vida cristiana es muy difícil. There are some people who say to me, Pastor, the Christian life is too Se difficult. me está haciendo vivir la vida cristiana sin caída. It's Se me hard. está haciendo difícil vivir la vida cristiana sin caída. It's difficult for me to live the Christian life without falling. Me paso reincidiendo, I continue to backslide. tropezando I continue to stumble. y cometiendo los mismos pecados. And I commit the same sins. Bueno, el secreto está ahí, The secret is there en guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. in keeping the word of God in our hearts. La segunda persona que yo encuentro en la Biblia que habló acerca de esto The second person that I find that spoke about this in the Bible, fue el Señor Jesucristo en Mateo 7, 24 y 25. it was the Lord Jesus Christ in Matthew 7:24 and 25. ¿Usted quiere vivir la vida cristiana sin caída? You want to live your Christian life without falling? Aquí está el secreto. Here's the secret. El Señor dijo, Lord said, Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, escuche bien, y las hace. He says, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, Ahí está el secreto. there's the secret En guardar los dichos de Jehová en nuestro corazón. in keeping the sayings of the Lord in our heart, En hacer lo que dice Dios en su palabra. in doing what God is telling us in His Word. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Así que si usted pregunta, And so then if you ask, ¿cómo se logra vivir la vida cristiana sin caída? how do you live a Christian life without falling? Fundando nuestra casa sobre la roca. By founding our house on the rock. ¿Y cómo la fundamos sobre la roca? And how do we found it on the rock? Haciendo lo que el Señor dice en su palabra que nosotros debemos hacer. By doing what the Lord is telling us to do in the Bible, that He's telling us to do. Mateo 16, 18. Matthew 16:18. Escúchelo bien. Listen well. La escritura dice Scripture que says, si aún las puertas del infierno, del Hades, vienen contra la iglesia, si la iglesia está guardando la palabra de Dios, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. it says that even if the gates of Hades would try to come against the church, and if the church is keeping the word of God, then not even the gates of Hades shall prevail against it. Ahí está el secreto, amados hermanos, There's the secret, brethren, en guardar la palabra del Señor. in keeping the word of the Lord. Si es que nosotros queremos vivir la vida cristiana sin caída. If we want to live the Christian life without falling. El tercer personaje que yo encuentro en la Biblia que habló de este tema The third person that I find that spoke about this topic in the Bible fue el apóstol Pedro. was the Apostle Peter. En el versículo que leímos al principio, In that verse that we read at the beginning, el apóstol dijo, the Apostle said, segunda de Pedro 1:10, 2 Peter 1:10, la última parte del texto, the latter part of the verse. él dijo, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. It says, for if you do these things, you will never, in Spanish it says fall, in English it says you will never stumble. ¿Haciendo qué? Nos preguntamos. Doing this, we ask. Haciendo lo que Dios dice en su palabra. Doing what? By doing what God is telling us in His Word. Ahí en segunda de Pedro 1, 5 al 7, la hermana lo leyó. In 2 Peter 1, 5 through 7, the sister read it. Añadiendo con diligencia a nuestra fe, virtud que es excelencia moral. By giving all diligence and adding to your faith virtue, which is moral excellence.
A la virtud, conocimiento, And to that virtue you add knowledge. que es conocimiento de Dios y conocimiento de su palabra. The knowledge of God and knowledge of His Word. Al conocimiento, dominio propio, To knowledge you add self-control. para no hacer las cosas en exceso, To not do things in excess. para controlar los miembros de nuestro cuerpo como lo es la lengua, To control the members of our body as like the tongue. y para poder controlar las emociones negativas como lo son el enojo y la ira. And to control our negative emotions as wrath and anger. Necesitamos dominio propio. We need self-control. Y al dominio propio, paciencia, And to self-control, a patience, a para esperar perseverance. pacientemente en el cumplimiento de las promesas del Señor en nuestras vidas. To wait patiently for the fulfillment of the promises of the Lord in our Y lives. añadir a nuestra paciencia piedad, que es temor de Dios, And then to perseverance we add godliness, which is the fear of God. donde nosotros amamos y respetamos a Dios. Where we love and respect God. Y añadir a la piedad afecto fraternal, que es amor de hermanos. And to godliness we add brotherly kindness, which is that brotherly love. Y al afecto fraternal, amor, aquí es amor ágape, amor de Dios. And then the brotherly kindness we add that agape love, the love of God. Así que si usted quiere vivir la vida cristiana sin caída, So if you want to live the Christian life without falling, yo le exhorto I exhort you a estudiar to study Segunda de Pedro capítulo 1 versos del 5 al 7. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. Yo le aconsejo I advise que you usted lea estos versículos todos los días, that you would read those verses every day, que usted medite en ellos, that you would meditate on que them, usted los escudriñe, that you would search them, que usted los aplique a su vida. that you would apply them to your life. Eso es bien importante, That's very que important, nosotros apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. that we would apply the word of God to our own life. Que cada vez que usted aprende un principio bíblico, Every time you learn a biblical principle, usted lo aplique a su vida. you would apply that to your life. El problema con la mayoría de los cristianos The problem with the majority of Christians es que no somos hacedores de la palabra. is that we are not doers of the word. Somos oidores We are y hearers, muchas veces oidores olvidadizos, and many times we are just hearers who are very forgetful, y no somos hacedores de la palabra. but we are not doers of the word. Por eso en cierta ocasión el Señor dijo a sus discípulos That's why on a certain occasion the Lord said to his disciples en Lucas 6:46, in Luke 6:46, les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? He says, why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I Y say? déjeme decirle que ese es el problema de la mayoría de los cristianos en este tiempo. Let me tell you, that's the problem with the majority of Christians during this No time. hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos en su palabra. We don't do the things that the Lord is asking us to do in His Word. Ese era el problema de los fariseos y de los escribas, That was the problem with the scribes and with the Pharisees. que decían, conocían las escrituras, las citaban bien, And they would say, they would know Scripture, and they would quote it well, pero no hacían lo que dice la palabra. but they did not do what the Word was telling them. Y el Señor los reprendió severamente. And the Lord rebuked them severely. Lo vemos ahí en Mateo 23:2. You see that there in Matthew 23:2. Dice que el Señor dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. This is Jesus saying, He says, the scribes and the Pharisees, they sit in Moses' seat. Y el Señor dijo esto, escuche bien: así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. And He says to them, therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. Y les dijo: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. But do not do according to their works, for they say and do not do. Y ese es el problema de muchos cristianos, And that's the problem of many Christians. que dicen pero no hacen. For they say, but they do not do. ¿Tienen conocimiento de la escritura? They have knowledge of the word. ¿Conocen principios bíblicos? They know the Bible principles, Pero no los aplican a sus vidas. but they don't apply those to their life. Y dice el Señor en el verso 4: los fariseos y escribas atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
And he was saying about the scribes and the Pharisees, he says, for they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Así que nos preguntamos, And so we ask ¿qué ourselves, quiere el Señor que nosotros hagamos? what is it that the Lord wants us to do? Que guardemos su palabra That we would keep his word, y que así la enseñemos a los hombres. and that we would also teach it to others. Eso es lo que el Señor quiere. This is what the Lord wants. Que cada vez que usted aprende un principio bíblico, Every time you learn a Bible principle, usted lo aplique a su vida you would apply it to your life. y luego lo comparta con otra persona. And then you would share it with someone else. La persona que hace eso, el creyente que hace eso, The person or the believer that does this, viene un día a day is coming. en que va a comparecer ante la presencia del Señor. Well, they will stand before the presence of the Lord. Y dice la Biblia And the Bible says que será llamado grande en el reino de los cielos. that they will be called great in the kingdom of heaven. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is that in the Bible? En Mateo 5:19. Matthew 5:19. Búsquelo conmigo. Look it up with me. El Señor dice a sus discípulos: The Lord is saying to his de disciples, manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, o sea, lo quebranta y luego enseña a los hombres, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. it says, for whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. Mas cualquiera que los haga y los enseñe. Ahí está el secreto, hermano. But whoever does and teaches them, this is the secret. Aplicarlo a sus vidas Apply it to their life y luego compartirlo con otras personas. and then share it with other people. Dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. He shall be called great in the kingdom of heaven. ¿Cuánto le gustaría ser grande en el reino de los cielos? How many would like to be great in the kingdom of heaven? ¿Usted quiere ser grande en el reino de los cielos? If you want to be great in the kingdom of heaven, Cada vez que usted aprende un principio bíblico, every time you learn a Bible principle, aplíquelo a su vida apply it to your life y luego compártalo con otras personas. and then share it with other Y en people. el día que viene, And in the day to come, usted se va a acercar al Señor con confianza. you're going to draw near to the Lord with Y el confidence. Señor te va a decir, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. And he's going to say to you, very well done, my good and faithful servant. You were faithful in the least things. Now I will place you on high. Así que el Señor quiere que guardemos su palabra So the Lord wants us to keep his word y luego que la compartamos con and otras personas. then that we would share with others. Él quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra. He wants us to be doers of the word. El creyente que es hacedor de la palabra The believer who is a doer of the word, vive la vida cristiana con éxito. they live the Christian life with success. Éxito sobre el pecado, Success over sin, éxito sobre el enemigo, success over the enemy, éxito sobre la tentación. success over temptation. Vive la vida cristiana sin caída. They live the Christian life without falling. Amén. Amen. Vamos a leer Santiago 1:22. Let's read James 1:22. La escritura dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. El verso 24, la última parte del texto, dice, y se va y luego se olvida cómo era. It says in verse 24, it says, for he observes himself, and he goes away and immediately forgets what kind of a man he was. Yo no sé cuántos de ustedes, I don't know how many of you, cuando se miran en el espejo, when you look at yourself in the mirror, se les olvida cómo era. you forget how you were. Oh, gloria a Dios. Qué triste How sad que en el ámbito espiritual, that in the spiritual aspect, muchos de nosotros, many of us, por cuanto no somos hacedores de la palabra, because we are not doers of the word, aprendemos principios bíblicos. we learn these Bible Y principles, como no los aplicamos a nuestras vidas, but because we don't apply them to our life, se nos olvidan. we forget. Y volvemos y
reincidimos, caemos en los mismos pecados, haciendo las mismas cosas que son desagradables delante del Señor. And we backslide once again, and we continue to do those sins that are not pleasing unto God. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? En el verso 25. In verse 25, Mas el que mira, escuche bien, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. it says, "But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the word, this one will be blessed in what he does." Ahí está el secreto, hermano. There's the secret, brethren. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. This is what the Lord wants us to do. Que miremos atentamente su palabra That we will look at his word attentively, y que perseveremos en ella and that we would remain in y it, que no seamos oidores olvidadizos, and that we will not be hearers who forget, sino que seamos hacedores de la palabra. but that we would be doers of the word. Entonces dice la Biblia Then the Bible en says, 2 de Pedro 1:10, 2 Peter 1:10, que haciendo estas cosas, dice la última parte del texto, no caeréis jamás. it says, for in the latter part of the verse, it says, "For if you do these things, you will never fall or stumble." ¿Por qué esto es importante? Why is this important? Porque todos los que estamos aquí Because all of us that are here, queremos vivir la vida cristiana sin pecar, sin caída. we want to live our Christian life without sinning, without falling. Es importante para Dios It's important for God, y debería ser importante para nosotros. and it should be important to us. Y esto es tan importante And this is so important que 2 de Pedro 1:12 dice, that 2 Peter 1:12 says, el apóstol Pedro escribiendo a los creyentes, the Apostle Peter writing to the believers, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. it says, "For this reason I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth." Aunque usted sepa esto, Even though you know this, hay que repetirlo. we need to repeat it. Y el apóstol dice, And the apostle says, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. he says, "I will not be negligent to remind you of these things always." Y luego dice en el verso 13, pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. He says in verse 13, "Yes, I think it is right, as long as I am in this tent, as long as I'm in this body, to stir you up by reminding you." Y el apóstol dice, también yo procuraré, dice el verso 15, procuraré con diligencia que después de mi muerte, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así de importante es esto, hermano. He says to them in verse 15, "Moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease." Porque haciendo estas cosas Because doing these things, no caeréis jamás. you will never stumble, Y tu casa and your house permanecerá sobre la roca. will remain upon the rock. Dios les bendiga. God bless you.